Bueno, vamos, esta sería la parte 3 de la clase uno. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a intentar revisar la parte toda constitucional, o por lo menos a ir dando un esquema de la mirada del constitucionalismo, de la Constitución. Como habíamos dicho en la primera parte, nosotros siempre miramos en un contexto, siempre miramos al derecho, en un tiempo y en un lugar determinado. No lo miramos abstracto porque me resulta imposible intentar transmitírselos. Entonces, lo vamos a ver en la Argentina, lo vamos a ver en la provincia de Buenos Aires, lo vamos a ver en Moreno. Nuestro país es un país que está ordenado a partir de una constitución nacional. Forma parte del bloque de los países constitucionalistas. Ahora, para entender esta cuestión hay que entender qué es una constitución. Bueno, como el movimiento constitucionalismo enfrenta a lo que era la vieja monarquía, claramente el constitucionalismo viene a autolimitar los poderes del Estado. Viene en función de autolimitar el poder del Estado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de dos maneras básicas. Por un lado, otorga derechos y garantías, y por el otro lado, organiza el gobierno de ese Estado, de ese pueblo. Cualquier constitución que se precie tal tiene que hacer estas dos cosas, porque si no, bueno, será una norma suprema, ¿cierto? Pero si no autolimita el poder del Estado, no otorga derechos y garantías y no organiza el gobierno, no es una constitución en los términos que nosotros necesitamos para poder definir que lo es. La nuestra, por supuesto, lo tiene. En el esquema de los derechos y garantías, las constituciones evolucionan, hacen un proceso. Ustedes saben que en nuestra organización, acá hacemos un poquito de mirada histórica. Bueno, arrancamos como el Virreinato del Río de la Plata, capital Buenos Aires, con un territorio enorme. El primer tilde lo vamos a poner en 1810 con el primer gobierno patrio, el segundo en 1816 con la Declaración de la Independencia, y a partir de ahí hay un sinfín de derrotero intentando organizar al país, que va desde, podríamos decir, en 1820 y culmina este proceso en 1852, y en 1853 entonces se dicta la primer constitución de lo que era la Confederación Argentina, porque eran todas las provincias menos Buenos Aires, y en 1860 se incorpora la provincia de Buenos Aires. Entonces finalmente es ahí donde podemos decir se ensambla todo nuestro proceso como país. Acá nace la República Argentina. Entonces nuestra constitución, podemos decir, es de 1853 y ahí siempre ponemos /60. ¿Por qué? Porque ahí se consolida, en esas dos fechas, esos 2 años. Y por supuesto hace lo que hicieron todas las constituciones, otorga derechos y garantías y organiza el gobierno. Los primeros derechos y garantías que otorgan las constituciones, o las constituciones de primera generación, son los derechos y garantías individuales. Son aquellos en donde el Estado se los da a sus ciudadanos para que los tengan, pero el ejercicio de los mismos depende básicamente de cada uno de los ciudadanos. Entonces acá esos primeros 35 artículos donde están desarrollados todas las garantías constitucionales de la Argentina, y siempre son desde el punto de vista de garantías individuales. ¿Cómo evolucionan estas constituciones? Bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un constitucionalismo muy fuerte, un movimiento muy fuerte generado por lo que se llamó la cuestión social, que fue básicamente generada por un proceso social, religioso, jurídico, que finalmente corona en el constitucionalismo social. La cuestión social tiene aportes filosóficos, tiene aportes políticos, tiene aportes religiosos, como 2 encíclicas muy importantes que fueron la Rerum Novarum y la 40º Anno, 2 encíclicas de la Iglesia Católica, y conformaron ese proceso en donde había gran parte de la gente que se rebelaba contra una situación en la que había mucha injusticia, fundamentalmente con relación a los trabajadores. Entonces empieza a gestarse una mirada en virtud de la cual
con garantizar solo los derechos individuales no alcanzaba, que el Estado tenía que involucrarse de alguna otra manera o de algún otro modo para que hubiera otros derechos en los cuales el Estado se tuviera que involucrar más, tuviera que hacer cosas, tuviera que definir cosas y regular. Nacen así los derechos sociales. Evolucionan las constituciones entonces de primera generación, dando garantías individuales, a las de segunda generación que garantizan los derechos sociales. Las primeras constituciones que garantizaron esos derechos en el mundo fueron la de México en 1917, la de Weimar en Alemania en 1919. En Argentina este movimiento recién llega en 1949 con la constitución, con una nueva constitución completamente nueva, que garantizó los derechos sociales dentro del gobierno del peronismo. ¿Cuáles son los derechos sociales? Bueno, básicamente los podemos dividir en los derechos del trabajo individual, los derechos del trabajo colectivo, el derecho previsional. Piensen en el derecho previsional, que es el derecho que se ocupa de la jubilación, la pensión, la asignación universal por hijo, la asignación para la mujer embarazada. Y también están los derechos sociales propiamente dichos, que son el acceso a la vivienda digna, el acceso a la salud. ¿Qué tienen en común estos derechos? Bueno, tienen en común justamente que si el Estado no hace algo, no hay garantías de que esto se cumpla. Si el Estado no se involucra, no hay garantías de que esto se cumpla. La Constitución de 1949 duró poco tiempo porque en el 55 derrocaron el peronismo y después se volvió a la Constitución de 1853/60, pero quedó incorporado en el nuevo plexo constitucional el artículo 14 bis, que fue el que mantuvo los derechos sociales dentro de la Constitución. Evolucionó así en 1957 con esa reforma, que fue bastante bochornosa y la historia de esa reforma es muy rara. Tuvo una sola sesión, los constituyentes ni siquiera alcanzaron a jurarla, esto es anecdótico, pero sí queda claro que acá quedaron incorporados los derechos sociales que ya estaban desde 1949 en grado de la Constitución Nacional. Finalmente, el último estamento, o las constituciones de tercera generación, son las que incorporan los derechos de incidencia colectiva. Básicamente son los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos del consumidor, para que se entienda. Entonces, constituciones de primera generación garantizan derechos y garantías individuales. Las constituciones de segunda generación garantizan los derechos sociales. El derecho al trabajador individual, el derecho que ahí está, por ejemplo, las vacaciones pagas, la jornada de trabajo de 8 horas, el derecho laboral colectivo, ahí está el derecho a agremiarse, el derecho de asociarse, el derecho de huelga, el derecho previsional, las pensiones y las jubilaciones, y los sociales propiamente dichos, la vivienda digna. Finalmente se evoluciona derechos individuales 1853/60, derechos sociales 1949 y finalmente se evoluciona hacia las constituciones de tercera generación, que son las constituciones que incorporan los derechos de incidencia colectiva. En nuestro país eso ocurrió con la reforma de 1994 y se incorporan los derechos, como dijimos, los ejemplos son los derechos humanos, los derechos del consumidor y los derechos ambientales. Entonces, repasemos. 1853/60, derechos individuales o garantías individuales. 1949, los derechos sociales. 1994, los derechos de incidencia colectiva. Si se acuerdan que la Constitución es de 1853, las otras dos fechas son fáciles porque son invirtiendo, son 49 y 94, 94 y 49. Es una regla mnemotécnica que le llamamos. Ok, esta es la evolución de los derechos constitucionales. Ahora veamos la Constitución nuestra en la organización del gobierno. Muy bien. Algunos dicen que nuestra Constitución tiene dos partes, y de hecho si ustedes la leen van a ver que la primera parte dice primera parte, la segunda parte dice segunda parte. Otros doctrinarios piensan que el preámbulo forma parte de la Constitución, con lo cual tiene tres,
el preámbulo, primera y segunda parte. Yo soy de los que piensa así. Creo que el preámbulo da directrices generales y normas de cumplimiento general, principios donde abrevar en caso de dudas y que completan algunas cuestiones y cosas que, que están en el preámbulo y que todavía se cumplieron, qué sé yo. No sé, recuerden, el preámbulo dice en cumplimiento de pactos preexistentes y eso les va a dar una cuestión llamativa. Por ejemplo, no hay bancos de otras provincias en provincias cruzadas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es difícil encontrar un banco de Córdoba. Y si uno sale de la provincia de Buenos Aires y se va de vacaciones a, no sé, a Chubut, es difícil encontrar un banco provincia en Chubut, un banco de la provincia de Buenos Aires en Chubut. Porque como en ese momento, 1800, los bancos provinciales emitían moneda, tener bancos cruzados era una cosa que podía afectar a la economía de la otra provincia. Esto también es anecdótico, pero viene a cuento para hacerlo un poquito más parecido a lo que es mi clase presencial, que les garantizo que es muy difícil hablarle a la computadora. Estoy solo en mi casa hablando a la computadora, todo el resto está en otros lugares de la casa y a todos advertidos de que estoy grabando y que no hagan ruido, todo. Así que estoy tratando de que sea lo más silencioso y lo más pulcro posible, pero es difícil, nos estamos adaptando todos. Entonces, vamos a ver un poco la parte de la organización del gobierno. La organización del gobierno tiene el anclaje de la organización de nuestro gobierno, está exactamente en el artículo 1 de la Constitución. Bueno, nosotros vamos a ser una república representativa, republicana y federal. Así lo dice el artículo 1, y después la segunda parte de la Constitución desarrolla todo este concepto y le va dando forma a esta mirada.